Gracias por su preferencia. Estamos en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este martes 23 de agosto, como le anticipé, ya está con nosotros Óscar Campos, encargado de la sección de Transparencia y Anticorrupción de ISD. Y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad, investigaciones de la Fiscalía General de la República, corrupción e intereses particulares. Óscar, qué gusto verte. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto, un placer estar acá nuevamente. Gracias a ti por acompañarnos, Óscar, y justamente vamos a iniciar la entrevista con algo muy puntual. ¿Cuál es la apreciación desde ISD de lo que está ocurriendo en este momento? Ha sido un fin de semana bastante ajetreado en actividades de la Fiscalía General de la República y también el día de ayer por la tarde que se captura a Enrique Raiz, que también se captura al exfiscal Luis Martínez. ¿Cuáles son las apreciaciones desde ISD? Pues desde la Iniciativa Social para la Democracia nosotros hemos venido dándole seguimiento a todos los temas desde la administración anterior en el Ministerio Público relacionados al tema de la lucha contra la corrupción. Creemos que la Fiscalía hoy por hoy está dando pasos gigantescos en cuanto a poder ir zanjando esas denuncias o esas malas experiencias que se habían tenido con fiscales anteriores. Creemos que independientemente de las personas que están siendo investigadas e incluso algunos detenidos, el tema es más de fondo, que al final un Ministerio Público está llegando a tocar intereses y llegar a tocar personas que tradicionalmente nunca habían sido puestos bajo la lupa del control de la justicia. Entonces, en este caso sí valoramos como positivas las acciones de la Fiscalía. Hay algunos elementos muy técnicos que la Fiscalía debe de revisar, por ejemplo, en los casos de allanamiento nosotros tenemos un par de críticas, pero sin embargo, en términos generales, creemos que la Fiscalía está haciendo una bastante buena labor. Quiero retomar unas palabras que el fiscal mencionó esta mañana, Óscar, en un espacio de entrevista, y dice: la administración anterior se plegó a intereses particulares de favorecer a estas personas, se refiere a diferentes casos. Y con estas declaraciones, las ideas del fiscal nos dice algo muy puntual, que tiene insumos suficientes para establecer estas relaciones entre funcionarios, o en este caso Luis Martínez como exfuncionario al frente del Ministerio Público, favoreciendo a intereses muy particulares. Claro. Desde la administración anterior, como tú muy bien lo dices, y el fiscal también se refiere, casos muy puntuales en los cuales se abrían expedientes penales única y exclusivamente con el fin de dejarlos caer, que se cerraran y no volver a perseguirlos penalmente en una futura administración. Lo mismo se pretendía hacer con el caso del expresidente Flores, y así hubieron varios casos que no se manejaron de la mejor manera o de la manera más correcta. De hecho, recordarás que la sociedad civil se unió, un buen grupo de organizaciones de sociedad civil al momento de la reelección de Luis Martínez en una campaña de no reelección, porque los señalamientos en estas prácticas irregulares en torno al manejo de casos donde se había involucrado Enrique Raiz o a donde habían otro tipo de intereses particulares, me imagino que la Fiscalía ya conoce también porque se presentaron denuncias, entonces se hizo ese señalamiento. Y hasta los mismos partidos políticos en un primer momento manifestaban su apoyo a la reelección de Luis Martínez, después tuvieron que dejar de apoyarlo y buscaron la salida de elegir a otro fiscal. Nosotros lo aplaudimos en ese momento y quieras o no hay que hacer una revisión. El fiscal actual, los primeros días que llegó a tomar posesión del cargo, hizo una medio limpia de muchos elementos dentro de la institución, pero aún así todavía hay que revisar gavetas. ¿Cuántos casos habrán quedado archivados o cuántos no se habrán movido por el tema de proteger o beneficiar intereses particulares? Ya hoy mismo lo decía, también salen a la luz declaraciones de Jorge Velado, presidente del COENA, que en su momento también lo dijo, que el fiscal Luis Martínez le había solicitado el acompañamiento para que fuera reelecto a cambio de no seguir procesando a la gente del partido Arena. Entonces, estas situaciones tuvieron que haber sido denunciadas en su momento y hoy esperamos pues que la Fiscalía tome cartas en el asunto. Creo que es importante, Óscar, hacer esta mención y para entrar de lleno a la figura o la noción de este caso del vínculo Luis Martínez-Enrique Raiz para nuestros amigos de la audiencia. Seguro ante la vorágine de los medios de comunicación el fin de semana y estos días, pero creo que es importante hacer el punteo de cuál es el vínculo entre estas dos personas. Claro, procesos de investigación que ha llevado el periódico digital El Faro, la revista Factum, han hecho publicaciones sobre esto, pero creo hay personas que se estarán interrogando, bueno, ¿y de qué consiste esto? ¿De qué va este caso? Sí, claro, precisamente los periódicos digitales que tú acabas de mencionar han sacado varias noticias, varias notas periodísticas en las cuales se mencionaba esa relación tan estrecha entre el fiscal general de la República, que era el abogado del país, y el empresario, el dueño de la sociedad Mides. En este caso, uno de los temas exactos o muy puntuales es el tema de los usos discrecionales que Enrique Raiz le permitió hacer al fiscal general en el ejercicio de sus atribuciones para que sus comitivas muy personales pudiesen hacer
y deshacer, pues, en algunos casos misiones oficiales y en otras muy particulares. El tema también de aquellos procesos legales en los cuales se veía involucrado el empresario Enrique Raiz y que la Fiscalía, pues, de una u otra manera no llegaba a las audiencias, dejaba que los casos se cayeran, o ahora sabemos que se fabricaron incluso algunos elementos probatorios. Esta relación se manejó incluso en la Vox Popular, que había dádivas por debajo de la mesa del empresario Enrique Raiz al fiscal general y a su círculo de abogados muy cercanos, que de hecho algunos han sido detenidos también en la madrugada, para poder cooptar incluso en los mismos tribunales prácticas que quieras o no, no son correctas y que se han venido dando a través de muchos años. Hoy, gracias a Dios, sale a la luz y esas relaciones impropias, como se le menciona, pues son las que hoy han llevado al banquillo de los acusados al ex fiscal Luis Martínez y a un empresario de tan alto rango. Oscar, también se aparece dentro de este proceso de investigación que está realizando el Ministerio Público la figura de Julio Arriaza, que ejercía como fiscal y se le podría procesar por fraude procesal. Claro. Me gustaría que nos expliques esta figura de fraude procesal. Sí, recordemos que la Fiscalía tiene para sí el monopolio prácticamente de la acción penal. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que permite que la ciudadanía lo haga, pero en la mayoría de los casos es la Fiscalía la que mantiene este monopolio de la investigación. El fraude procesal consiste en que aquel funcionario público o aquel empleado judicial que tiene la disponibilidad al momento de estar llevándose un proceso judicial de poder permitir incorporarse elementos que son o que conoce de su conocimiento por su expertise, que son falsos o que no son apegados a la ley o que incluso pueden estar excluyendo o incluyendo otros delitos, protegiendo otros delitos, son los que se llevan al tema del fraude procesal. El fiscal Arriaza, porque es fiscal todavía, él todavía estaba trabajando en la Fiscalía, sí, él era fiscal de una unidad de los intereses del Estado. Con la llegada de Douglas Arquímedes Meléndez lo pasan a ser fiscal nuevamente, ya no jefatura, pero él seguía trabajando en la Fiscalía y es ahí donde lo detienen. El fraude procesal es un delito que, si no mal recuerdo, está penado entre los delitos graves que se pueden cometer. Ahora, Oscar, creo que tomemos otro elemento que también fue un acontecimiento hace algunas semanas, fue la sanción que el Tribunal de Ética Gubernamental le brindó justamente a Luis Martínez por un poco más de $8,000 o casi $9,000 por beneficiarse o tener vínculos de interés con Enrique Raiz por este tipo de relación inapropiada, ¿no? Sí, creo que tanto ese elemento también puede ser un aspecto que influya. De hecho, esto viene de mucho más atrás que esta demanda ante el tribunal. Tú recordarás el caso del abogado Mario Calderón, quien fuese gerente legal de Mides para Enrique Raiz. Esta persona empezó a hacer denuncias públicas en contra de su ex jefe, a manera que llevó a los tribunales a Enrique Raiz. En uno de estos procesos en los tribunales es que el fiscal Luis Martínez pues también permite que haya algunas irregularidades. Al final el proceso se cae, pero se abre un nuevo expediente en contra de este abogado por posible extorsión en contra del empresario. Se detiene al abogado, se detiene a la esposa del abogado y producto de esto se señalan también todas estas relaciones de los viajes, se conoce la noticia del Faro y va una representación de sociedad civil a presentar esta denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental hace un año. Un año después el tribunal saca su resolución diciendo que efectivamente las prácticas de haber usado bienes privados en el ejercicio de sus atribuciones y máxime aún cuando hubieron casos en los que se intervino por parte de la Fiscalía, generaba una controversia a la ley de ética y por eso la sanción. Pero esto tiene, digamos, reseñas mucho más complicadas porque se está hablando de la libertad de otras personas a costa de favorecer los intereses de un particular. Esto denota también que la Fiscalía debe de trabajar de la mano con las otras instituciones, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética, el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, para poder determinar también aquellos casos que meramente administrativos tienen algún indicio para ellos poderlos retomar en una nueva línea de investigación. Este proceso de investigación, Oscar, llevará su cauce judicial y creo que es importante tener estas ideas en este momento para la discusión. Primero, el juzgado donde se puede conocer este tipo de causa y segundo, la fortaleza del requerimiento fiscal, porque al final puede hacerse los allanamientos y se pueden hacer las detenciones de las personas, pero si el requerimiento fiscal no está lo suficiente robusto para la investigación y el juzgado donde está, pues puede también dar presunción a otro tipo de especulaciones. Sí, de hecho por eso la Contraloría Social o la Contraloría Ciudadana debe estar muy pendiente de lo que pueda suceder. Te pongo el ejemplo en el caso del expresidente Francisco Flores, el requerimiento fiscal, un requerimiento muy débil, a pesar que era de más de 50 páginas, era un requerimiento muy débil y que fue presentado en un tribunal que ni siquiera estaba de turno, todo con la intención de que cuando pasara la etapa de instrucción cayera en un tribunal donde el juez
que ya sabemos todos, el ex viceministro Orellana tenía múltiples denuncias de corrupción. Entonces, en estos casos que se están investigando y que obviamente van a pasar a la etapa judicial, porque si ya hay una detención administrativa, hay un plazo que establece el código para poder presentar el requerimiento, la Fiscalía lo debe de hacer y debe de dotarse de todos los elementos que le den esa robustez al proceso. Hay que estar pendientes de qué tribunal de paz va a recibir ese requerimiento y luego pues la etapa de instrucción, qué juez va a estar manteniendo el control de la dirección del caso. Hay figuras que pueden presentarse como la recusación a un juez cuando creamos que no es el idóneo para llevar un caso. Entonces, por eso digo yo que la ciudadanía debe estar pendiente. La Fiscalía hoy más que nunca debe de trabajar también de la mano con la ciudadanía. Hay muchas denuncias en la Fiscalía, 152 casos de corrupción presentados en el quinquenio anterior, un sinfín de denuncias en contra de expresidentes, Elías Antonio Saca, Mauricio Funes, Francisco Flores, que todavía están en el tintero y la Fiscalía no las ha investigado. Entonces hay que darle ese seguimiento a esas denuncias, porque si por algo ha sido que se han presentado, terminan pues al final llevando una investigación que podría denotar en más casos como los que hemos visto este fin de semana. Estamos cerca de hacer la primera pausa de la entrevista, Oscar, pero me gustaría hacerte esta pregunta, la podés tener un anticipo en este momento y luego lo abordamos en la segunda parte, es cómo es el análisis que realiza, en este caso ISD, de la investigación del expresidente Funes y su vínculo con Miguel Ángel Meléndez Mecafé. Claro, creemos que la Fiscalía, pues si tiene indicios para sospechar de alguno de esos delitos que han sido mencionados, a pesar de que no contamos con detalles concretos de la investigación, la Fiscalía debe de proceder a hacer estas diligencias previas, como lo que sucedió en la semana anterior, el registro de allanamiento. Sin embargo, también la Fiscalía debe tener en cuenta que hay situaciones que no se deben de manejar como se han hecho en este caso, y creo yo que lo podemos abordar después de la pausa, pero sí nuestra valoración es que la Fiscalía, al tener indicios, debe de actuar. Perfecto, Oscar. Me gustaría entonces que abordamos esos puntos en el siguiente segmento de la entrevista sobre los allanamientos y las apreciaciones que ustedes tienen al respecto. Estamos en el espacio de entrevista. Este martes 23 de agosto nos acompaña Oscar Campos, encargado de la sección de Transparencia y Anticorrupción de ISD, y estamos abordando en el espacio de entrevista las investigaciones de la Fiscalía General de la República, corrupción e intereses particulares. Permítanos una pausa, volvemos en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este martes 23 de agosto me acompaña Oscar Campos, encargado de la sección de Transparencia y Anticorrupción de ISD, y estamos hablando de las investigaciones del Ministerio Público, corrupción e intereses particulares. Oscar, entonces, retomando el aspecto que había planteado en el primer segmento de la entrevista, ustedes como ISD tienen algunas apreciaciones muy puntuales ante el procedimiento de allanamientos que se dieron en el caso de algunas propiedades y también de negocios del señor Mecafé y en el caso del expresidente Funes. ¿Cuáles son esas apreciaciones o esas observaciones que ustedes han planteado? Sí. Bueno, primero hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía, como te lo decía en el primer segmento. Si hay una denuncia o varias denuncias o avisos sobre alguna situación irregular, es mandato constitucional y mandato de ley que el fiscal pues las comience a investigar. Si no encuentra elementos suficientes para montar una acusación, entonces que la archive. En este caso, pues se están llevando a cabo algunas diligencias. Considero yo que por el tipo de delitos que se le están posiblemente atribuyendo al expresidente, el registro de allanamiento tendría que haber sido una de las últimas etapas en las cuales la Fiscalía hubiese centrado sus investigaciones. Te digo esto porque cuando a alguien le llegan a registrar su vivienda, su oficina, y se empieza a manejar mediáticamente, como se hizo en este caso, lo primero que va a hacer una persona que está siendo investigada y que pueda llegar a tener algún grado de responsabilidades es darse la fuga. Y en este caso yo creo que el señalamiento es a la Fiscalía, que si tuvo conocimiento de la posible salida del país del parte del expresidente y si consideraban que el caso podía tener sustento para pasar a la etapa judicial, tuvieron que haber decretado una medida cautelar, por lo menos la de la no salida del país. No hablo de una detención porque todavía no se sabe si hay elementos suficientes para la acusación, pero por ahí va un reclamo en cuanto a la gestión o en cuanto al manejo de la investigación. Una segunda situación es la que tiene que ver con el aspecto comunicacional. Si bien es cierto el manejo de redes sociales que se hizo por parte de la Fiscalía fue más como periódico digital que como una cuenta institucional oficial, creo yo que eso ha aumentado el morbo y ha exacerbado también la lucha entre
este es mi político y este es el mío, entre ideologías y partidarios. Entonces creo yo que la Fiscalía pudo haber manejado de mejor manera y a la larga ojalá pues que esto no le pueda traer consecuencias dentro del proceso, que algún elemento que sea manipulado a través de la información que se divulgó no vaya a ser incorporado en un posible proceso judicial. Entonces esas son las críticas que tenemos más que todo en este caso y obviamente pues el llamado también al expresidente Funes, pues que si en algún momento él se siente que está siendo investigado y que no tiene ningún motivo por el cual estar fuera del país, pues que pueda regresar y enfrentar las posibles acusaciones que pueda llegársele a hacer. Óscar, ahora quiero hacerte la mención de una frase que fue publicada en redes sociales, en las redes sociales del diputado Guillermo Mata, y menciona que está alarmado, se está creando una anarquía institucional a través del fiscal, es un atarrayazo, huele a golpe de Estado y el pueblo. ¿Qué menciona? Sí, no, yo creo que el diputado Mata, pues al calor de las publicaciones que se manejan en redes sociales, ha reaccionado de una manera no tan correcta. Lo mismo hizo, digamos, Jorge Velado, diciendo, mire, yo quiero ver a este que se pudra en la cárcel, parafraseando lo que dijo, como estaba Francisco Flores, por ejemplo. Entonces, estas reacciones de personas políticas que tienen o no pues una exposición mediática bastante grande, se tornan bien complicadas, porque el doctor Mata, el diputado Mata, pues no es, digamos, conocedor en esta materia del derecho, y en segundo lugar yo no le veo que haya un énfasis en persecución política. En este caso, pues hay un indicio y se debe de investigar, y si no se encuentra nada, pues se va a archivar la causa. Pero no podemos estar el día de ayer diciendo que el fiscal es bueno porque está investigando a mi opositor, y el día de hoy diciendo que el fiscal o la institucionalidad del país no funciona en el golpe de Estado porque está investigándonos a nosotros. Tenemos que ser conscientes, y más ellos que son pues funcionarios públicos de elección popular, que responden al pueblo, no a sus intereses partidarios, deberían tener mucho más recato al momento de expresar ese tipo de opiniones. El fiscal Meléndez mencionó esta mañana en una entrevista que hay presiones para que no se realice el trabajo de la Fiscalía General de la República. Entonces creo que esto hay que ponerlo en la mira, en la discusión, Óscar, qué tanto tiene margen de maniobra y de actuación la Fiscalía General de la República para investigar casos de intereses del Estado, que aquí lo está haciendo en la línea de corrupción, pero también hay otras áreas. Pero de momento centrando en el tema de corrupción, que pueda contar con el respaldo y apoyo institucional para realizar su trabajo. Exacto. Yo creo que el fiscal pues hace bien en decir que está siendo sometido a muchas presiones o a muchas personas, ya sean naturales o jurídicas, que están tratando de incidir en la labor que él pueda llegar a hacer. Ya lo dijo al inicio de su gestión, tú te recordarás en una de sus primeras entrevistas, que habían muchas presiones de diferentes sectores, hasta incluso de sectores económicos, para poder hacer o dejar de hacer su trabajo. En ese sentido, el respaldo de la ciudadanía hacia el fiscal debe de ser abierto, debe de ser mayoritario. Y acá el tema es que no importa de qué sector sea, si es del sector económico, del político, del internacional, acá el fiscal está tocando intereses bastante peligrosos, y es el momento en que las investigaciones deben de ser todavía mucho más imparciales, mucho más objetivas, para que él pueda cuidar la institucionalidad que está representando. Si hay o no hay indicios en alguna investigación, pues que lo demuestre y que pueda salir a la luz con la cara en alto diciendo efectivamente que no respondió a ninguna de estas presiones. Hablar del gran capital o hablar del gran poder político, independientemente de qué color sea, es bien complicado, y si esas presiones se están dando, hay que hacer las denuncias respectivas. La ciudadanía, creo yo, que ya está cansada de que se manejen estos temas a beneficio, a intereses para unos o para otros. Entonces, sí creo yo que el fiscal hace bien en denunciar. El llamado también debería de ser a los otros organismos internacionales que puedan ser observadores de estos procesos, no tanto para que vengan a incidir o a tener injerencia en lo que pueda actuar el fiscal, sino que más bien a que puedan observar que estas presiones pues no vayan a tener al final su cometido y vayan a prestarse para manipular también las investigaciones. Óscar, has hecho la mención de una variable importante en el análisis, el aspecto internacional. Se mencionaba ya eso fue una discusión de hace algunos meses y periodo de tiempo, el tema de la necesidad en El Salvador de una comisión contra la impunidad, o como tomando el modelo guatemalteco de la CICIG, pero ahora vemos que la Fiscalía General está lanzando líneas de acción, está trabajando. ¿Cómo podemos incorporar este análisis, esta variable internacional, si el fiscal puede estar trastocando intereses económicos, políticos? Entonces, el respaldo de quién puede tener para hacer este tipo de trabajo. Sí, mucho se ha hablado del tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Creemos que la institucionalidad del país todavía tiene rescate, todavía puede funcionar. Hemos visto en los últimos meses alguno que otro caso. De hecho, la Corte Suprema de Justicia depuró y quitó al juez Romero Aurora Yamatei, juez noveno de paz,
porque obviamente tenía múltiples denuncias y encontró causa para poderle dar de baja del sistema judicial, y salís con la sorpresa que el día de ayer en la noche madrugada pues también es detenido relacionado a estos casos. Entonces, estas son muestras, aunque son muy mínimas, pero son muestras de que la institucionalidad todavía puede funcionar. Si bien es cierto, el apoyo internacional puede venir ya sea por financiamiento, para poder aplicar políticas públicas de prevención de corrupción o de cerrar los portillos de la corrupción, puede venir también por apoyos técnicos o tecnológicos, digamos, mejorar el centro de escuchas telefónicas u otro tipo de herramientas que se puedan implementar en la lucha contra la corrupción, y no necesariamente venir a montar una institucionalidad paralela a la que ya se tiene en el país. Creo yo que hay que valorar la oportunidad de que los organismos internacionales puedan y tienen dentro de sus agendas el tema de la lucha contra la corrupción como un eje prioritario. La Alianza para la Prosperidad, por ejemplo, te habla en el Triángulo Norte de fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción. La Declaración de Gobierno Abierto, también, que El Salvador es parte, habla sobre cómo mejorar estos mecanismos de transparentar la gestión pública. Entonces, creo que hay que aprovecharlos sin necesidad de caer tampoco en estas exigencias que puedan a la larga no ser tan beneficiosas para el país. Entonces, crear una institucionalidad paralela a la Fiscalía, creo que es mejor fortalecer actualmente la Fiscalía General. Por otra parte, Óscar, el fiscal general de la República también se reunió en recientes días con sus homólogos del Triángulo Norte por el tema de la agenda contra las pandillas. Creo que también cómo podemos hacer esta lectura del trabajo internacional o de los vínculos que puede tener el fiscal con sus homólogos para este tema que aqueja a esta zona. Claro, de hecho, los problemas son muy similares en toda la zona norte de Centroamérica, incluso buena parte de México tenemos exactamente las mismas dificultades. Entonces, la mejor manera de trabajar un problema que afecta a la región es hacerlo de manera conjunta. Cuando tú salís a la búsqueda de recursos para poder apoyar políticas públicas de seguridad, acá en el país estamos yéndonos al tema de los impuestos para poder fortalecer y apoyar el Plan El Salvador Seguro. Pero al exterior podemos encontrar apoyos técnicos y financieros de otro lado si trabajamos de la mano. El problema de las pandillas, el problema del crimen organizado, el narcotráfico es un problema que afecta a toda la región. Recordemos que somos un pasaje pues, del sur hacia el norte, entonces creo yo que es muy bueno el trabajo que se va a comenzar a hacer, porque son pocas las reuniones que se han sostenido. Ojalá se pueda operativizar en políticas públicas serias, en políticas públicas que de verdad traigan beneficio para la región y evitar o disminuir, digamos, el flujo de estos actos delictivos procedentes de las pandillas o de incluso de grupos mucho más organizados como son los de crimen organizado más grandes, ¿verdad? Uno de los elementos que también el fiscal general de la República ha mencionado es la necesidad de recursos financieros. Claro. Se necesita plata para trabajar. Y hace también algún tiempo la comitiva del gobierno de El Salvador fue a Washington para presentar avances de la Alianza para la Prosperidad, y ver cómo es. Y el fiscal acompañaba también esta comitiva. Sí. Y también mencionaba en esta mañana de que si no hay fondos a nivel nacional va a tratar de solicitarlos a la comunidad internacional. Pero creo que ahí nos deja una idea de, bueno, el Ministerio Público necesita los fondos suficientes para hacer su tarea, para el pago de fiscales, para equipo, para tecnología, pero ¿cómo eso puede ser un bloqueo? Pues si no obtiene el financiamiento, ya sea a través de algún préstamo, algún tipo de donación, o reforzarlo en el presupuesto general del Estado. Que de hecho se ha mencionado ya una propuesta de parte del FMLN para poder asignarle un porcentaje fijo del presupuesto general de la Nación hacia la Fiscalía, así como lo tiene la Corte Suprema de Justicia, un 6%, entonces también se mencionaba en estos días una propuesta de asignarle un porcentaje a la Fiscalía. Yo creo que el tema de poder ir a la búsqueda de recursos también pasa por lo interno, Carlos. Tú recordarás cuánto dinero se ha perdido por evasión, elusión, corrupción. Entonces ahora tenemos una herramienta jurídica que se llama la Ley de Extinción de Dominio. Todas las propiedades, bienes y activos que puedan estar o puedan haber sido generados por hechos delictivos podrían ser parte también de un refuerzo presupuestario que la misma Fiscalía podría utilizar para poder ir solventando el pago de sus gastos operativos, por ejemplo, los alquileres de los edificios, la gasolina para sus vehículos, y a la búsqueda de nuevos apoyos a la cooperación internacional. Yo veo que el tema de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, es un tema que debe de dársele prioridad en el país, y primero deberíamos de comenzar acá por ver cómo arreglamos nuestra situación de caja chica a través de una muy buena reforma fiscal que permita llevar dinero
a las áreas donde más se necesitan y luego pues salir también a la búsqueda de los fondos para mejorar esta actividad que realiza la Fiscalía. Es un tema que debe de estar en el debate y que no lo podemos omitir. Óscar, un gusto, gracias por habernos acompañado. Carlos, un placer. Gracias a ti por acompañarnos. Estuvo con nosotros Óscar Campos, encargado de la sección de Transparencia y Anticorrupción de ISD. Estuvimos hablando entonces de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, corrupción e intereses particulares. Permítanos una pausa, continuamos con más en su espacio de Informa TVX, primera emisión.